Ríe, reflexiona y quizás oféndete un poco con Sajorí. Sajorí es comedia irreverente, humor negro bien afilado y puertorriqueñidad sin filtros. Si disfrutas del sarcasmo, te ríes del absurdo diario y sabes que la vida en el archipiélago es un chiste que se cuenta solo, este libro es para ti. Lee, ríe y sobrevive. Consíguelo ya en archipiélagohistórico.com. Bienvenidos a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López. En esta ocasión tengo el gusto de conversar con el licenciado Rafael Maldonado. Y lo tengo apuntado el resto, Guevara de Delgado, ¿algo así es? Maldonado de Guevara Delgado. Ok. Entonces, la primera vez que nosotros conversamos, usted me dijo que ese apellido Maldonado es euskera, ¿no? Disculpe, Guevara. Sí, Guevara es una pequeña localidad que era cabeza de un señorío entre el sur de Guipúzcoa y el norte de Álava. Tenía varios municipios, uno Guevara, otro Oñate, y viene de allí el apellido. Maldonado es de Salamanca y se unificaron a principios del siglo XVI. Y bueno, tiene esa doble naturaleza, el apellido castellana y vasca. Entonces, Delgado Delgado es castellano. también. No, Ok. no sé exactamente, bueno, viene de, en línea Delgado viene de Córdoba, pero Sí. no sé exactamente el origen último. En cambio del Maldonado y del Guevara sí que los puedo situar. Ok, entiendo. Em, Esta cuestión de poner los apellidos así, yo nunca la he entendido bien. El apellido mío, González Arango, que es mi primer apellido, es compuesto y se utilizó por mucho tiempo por gente que no quería perder unos apellidos y que querían seguir. Me imagino que la dinámica es más o menos la misma con este Guevara de Delgado, si no me equivoco que era. Maldonado de Guevara es un Maldonado de apellido Guevara. y Delgado es otro. Exacto. En este caso es diferente. Eh, Muchas veces cuando los apellidos españoles vienen con un guión en medio es porque efectivamente por alguna razón de tradición familiar o de cualquier otra cuestión sentimental, la gente ha querido mantener el apellido de su madre, ¿no? En cambio, por ejemplo, en el caso Maldonado de Guevara, el origen es un mayorazgo. Los mayorazgos eran unas figuras jurídicas que permitían agrupar una parte importante del patrimonio de una familia, de determinado tipo de familias, y que se transmitiese íntegro a un descendiente. Entonces, ese descendiente es una especie de fundación familiar, ¿vale? España, en el derecho civil español, ya desde la Edad Media, tú tenías que distribuir tu herencia entre tus hijos de una manera más o menos equitativa. No tenías una parte de libre disposición, pero el resto tenías que dividirlo no exactamente a partes iguales, pero bueno, entre tus hijos. Entonces, para determinado tipo de familia, la institución del mayorazgo permitía agrupar una parte importante del patrimonio y que fuese normalmente al varón primogénito, pero no siempre. Bueno, normalmente era al primogénito, fuese varón o fuese mujer, pero no siempre. Había múltiples maneras de establecer jurídicamente un mayorazgo. En mi caso, el Guevara se mantiene porque una tía abuela en grado decimosexto, decimoquinto, Mencía de Guevara, hizo un mayorazgo a favor de su sobrino, que es mi antepasado directo. No recuerdo exactamente la fecha, 1520 y pico. Entonces, una de las cláusulas para poder mantener el mayorazgo en esa línea familiar de su sobrino era que su sobrino y sus descendientes conservasen el Guevara. Mencía de Guevara deja un mayorazgo en la línea de su sobrino Francisco Maldonado, que tiene que mantener, para poder mantener en su línea esas propiedades,
tiene que mantener el de Guevara. Y de hecho, los apellidos eran bastante más largos. Este apellido Maldonado Guevara, con el tiempo se fueron uniendo otros mayorazgos de otras líneas familiares, y acabó siendo Maldonado de Guevara, Leiva, Fonseca, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que en el siglo XIX hay una regularización de los apellidos españoles y solo en esta clase de apellidos que arrastran muchas líneas y por vínculos que en algunos casos llegan a ser hasta medievales, solo se permite mantener apellidos compuestos con dos apellidos y con una preposición, ¿no? En mi caso, Maldonado de Guevara o García de Dueñas u otros tantos apellidos. Ok, yo no me acuerdo exactamente cuál era el nombre completo de Simón Bolívar, pero el tipo tenía un nombrazo ahí, nombre completo. Vamos a buscar eso rápidamente. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio Ponte y Blanco. En el siglo XIX me imagino que... ¿cuál es la motivación de regular eso? Me imagino que también como que acortar los nombres, ¿o no? Bueno, lo primero de todo que deja de tener, vamos a ver, la vinculación de los apellidos por los mayorazgos deja de tener sentido en el siglo XIX cuando se abole esta vinculación de mayorazgo y de señorío, etcétera, y por lo tanto, digamos, todas las cláusulas testamentarias que durante siglos habían vinculado a los descendientes con determinados apellidos, pues ya no tienen razón jurídica. Y después se desarrolla lo que es la cuestión del registro civil y con el desarrollo del registro civil pues se regulariza también la cuestión de los apellidos. Entonces se pone el que se registre el apellido paterno, el apellido materno, en mitad de ambos la Y y se permite como excepción para quien quiera, para quien arrastre apellido de esta clase, que pueda mantener un apellido con dos apellidos y con una preposición. Y en su caso también se permite que quien quiera unir los apellidos de línea paterna y línea materna lo haga añadiéndole el guión en medio. Ok, interesante. Es una regularización civil que viene como tantas otras en el siglo XIX, el Código Civil, el Registro Civil, pues esta cuestión de establecer unos parámetros más objetivos respecto a los apellidos está en ese mismo marco. Entiendo. ¿Esos estudios genealógicos los hizo usted mismo o como hicieron un genealogista? Bueno, yo tengo la suerte de contar con una familia que tiene un archivo familiar con documentación desde el siglo XV. Después, también tengo la suerte de que diversos historiadores a lo largo del tiempo han hecho investigaciones y en algunos casos incluso tesis doctorales sobre ramas de mis antepasados y además, claro, son apellidos muy reconocibles, ¿no? Pues uno se mete en Pares, por ejemplo, en el portal de archivos españoles, que hay muchísima información allí, y pone Maldonado de Guevara y ahí tiene la vida de todos mis antepasados durante cientos de años muy, muy localizable. Entonces yo he profundizado el propio conocimiento familiar y el conocimiento que afortunadamente me viene por otros investigadores, pues yo lo he profundizado bastante. Pero partía de unas bases que me lo facilitaban bastante, claro. ¿Usted está en Madrid ahora mismo? En Alcalá de Henares, al lado de Madrid. Alcalá de Henares, entiendo. Alcalá de Henares, como saben los amigos que nos escuchan, es la cuna de Miguel de Cervantes y además fue una ciudad muy importante, la ciudad universitaria de Madrid durante siglos, porque la Villa de Madrid hasta el siglo XIX no tenía universidad, sino que la referencia universitaria de Madrid era Alcalá de Henares. Y Madrid es la capital más alta de Europa. No recuerdo exactamente a cuántos metros de altura, miles, pero es la más alta, la capital. No, miles no, yo desconozco el dato de si es la más alta. Madrid está a 600 y pico metros de altura y España es un país que tiene una altitud media importante porque normalmente empieza la costa y enseguida llega a la montaña y después la mayor parte de España está ocupada por la meseta. La meseta una meseta que está dividida, la meseta norte y la meseta sur, y la meseta tiene una altitud media de unos 600 y pico metros, 800 en la parte norte y unos 400 en la parte sur, y después todas las escalas medias que uno quiera encontrar. Y creo que la altitud media de España pues también son los 600 y pico metros. Y entonces es uno de los países con una altitud media mayor de Europa. Pero vamos, desconozco si Madrid, ¿en qué ranking está Madrid? ¿En qué clasificación está Madrid? Sí, yo creo que sí. No recuerdo quién fue que me lo dijo, pero yo recuerdo haber estado sorprendido y haber dicho, pero no es Suiza, no es
Bern, que es la capital de Suiza, ¿no? O sea, por ser un país de los Alpes. No me dijo, no, es es Europa. Creo que fue Sean Scullion, que es un historiador irlandés que escribió un libro que se llama Españoles contra el nazismo. Creo que fue él el que me compartió ese dato, que es una persona que también practica alpinismo y senderismo en, en montaña. Eh, para la gente que no está familiarizada con su trabajo, ¿a qué se dedica? Bueno, sabemos que es licenciado, pero ¿cuáles son sus temas de interés y en qué está trabajando actualmente? Bueno, yo soy de formación principal, soy abogado y periodista, soy abogado en ejercicio por los colegios de Madrid y de Alcalá de Henares, pero bueno, ejerzo en toda España. También soy profesor universitario, ahora mismo soy profesor de hace años del máster en archivística de la Universidad Carlos III de Madrid, he sido profesor de historia económica en la Universidad Europea del Atlántico de Santander y he colaborado en cuestiones de historia y derecho con numerosas universidades, tanto en la organización como ofreciendo yo mismo conferencias en universidades españolas y también en universidades hispanoamericanas. He intervenido en la Universidad de Guatemala, de Puerto Rico. Y bueno, lo que nos reúne hoy aquí sobre todo es que el año pasado, en octubre del año pasado, se celebró un congreso universitario internacional organizado por las universidades madrileñas Carlos III y Rey Juan Carlos, un congreso sobre la proyección exterior de España, pasado, presente y futuro. Allí, pues, hablando de la proyección exterior de la nacionalidad española, puse, ¿no?, como un nuevo hito legislativo español, una ley de nacionalidad española reparativa para los descendientes de puertorriqueños que fueron desnaturalizados por el Tratado de París de 1898 y bueno, pues eso, sobre todo eso es lo que nos reúne, aunque yo estoy aquí abierto a que me dirijan las preguntas sobre cualquier otro asunto que pueda resultar de interés. Bueno, me viene uno a la mente antes de entrar de lleno al tema principal. Yo he manifestado en varias ocasiones que a mí me encantaría visitar España, pero específicamente Cantabria. ¿Ha ido a Cantabria? Sí, sí, yo he sido profesor en la Universidad de Santander, Santander es la capital de Santander. Cantabria, Ah, ok, sí. y bueno, es una maravilla, Debe ser precioso. es precioso. Eh, Ahí, lo que hablamos de la altura de España, pues allí la mayoría de las playas son unas calitas que enseguida empiezan unos acantilados preciosos. Es una región muy verde, llueve bastante, entonces es muy verde. Tiene bastante vida rural, con lo que uno se encuentra con los animales, ¿no? Hoy en otras zonas de España ya es complicado. Tiene un patrimonio cultural, arquitectónico fantástico, también unas tradiciones, un folclore muy vivo. Después Santander, pues es una ciudad también muy interesante, está muy cerca de Bilbao. Santander es la cuna, pues, del Banco Santander, que es una de las grandes entidades financieras de todo el mundo. Yo ni soy cliente ni nada, no quiero hacer ninguna promoción, ¿no? Pero realmente es muy interesante. Y bueno, pues la corona de Castilla es que es la columna vertebral de lo que después se fue España, ¿no? Cuando se conjugó con la corona de Aragón. Dentro de la corona de Castilla, el reino de Castilla, pues también se empieza a configurar por esas tierras, ¿no? La tierra de Burgos, de Palencia y también de Cantabria. Empieza ese núcleo que después que también asociado al reino de Asturias y tal, o sea que desde el punto de vista histórico, pues también es muy, muy interesante. Sí, esa parte de España, el norte de España. Porque yo soy una persona, a mí, los que escuchan este podcast se van a reír porque yo he hecho el comentario un montón de veces. Yo soy alérgico a los espacios urbanos. A mí en Madrid no me vas a ver. En Barcelona no me vas a encontrar tampoco. A mí lo que Bueno, me gustan son los sitios rurales y bonitos y naturales como Cantabria. bueno, pero hay alternativas, ¿eh? Para quien quiera conocer la zona de Madrid, pero no le atraigan las urbes, uno Ujú. puede, quiero decir, aprovechando la logística de transporte que alrededor de Madrid es muy buena, uno puede visitar el Escorial, está el monasterio del Escorial, que era el centro neurálgico del imperio, puede visitar muy fácilmente Segovia, Ávila, estamos hablando de ciudades entre 80 y 100.000 habitantes, o sea que no estamos hablando de gran Toledo, que era el pulmón espiritual, ¿no? La sede de la Catedral Primada de España, de la Catedral de Toledo. Entonces, también hay posibilidades de hacer unas visitas históricas sin necesidad de meterte en la urbe, en los alrededores de Madrid. Y bueno, Hmm. y por supuesto Alcalá de Henares, ¿no?, que es un poquito más grande, tiene 200.000 habitantes,
pero bueno, es una de las grandes ciudades de las letras españolas, ¿no? Con Cervantes, con la universidad fundada por el cardenal Jiménez de Cisneros a finales del siglo XV, etcétera. Eh, ¿Cómo entra usted al tema o cómo encuentra interés en el asunto puertorriqueño? Bueno, yo tenía cierto conocimiento del asunto puertorriqueño. En alguna ocasión había coincidido en algunos congresos universitarios, en algunos encuentros, con un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Juan Carlos, él es español, se llama Daniel Martínez Cristóbal. Él hizo su tesis doctoral sobre el derecho constitucional español en el siglo XIX en Puerto Rico y, bueno, había coincidido con él. Yo era director adjunto durante un tiempo de la revista de Derecho de la Cultura y le publicamos un artículo sobre Ramón Power y Giralt, el vicepresidente primero de las Cortes de Cádiz, puertorriqueño, como el gran defensor de los particularismos hispanoamericanos en las Cortes de Cádiz, que dio lugar a que la Constitución de Cádiz, bueno, se estableciese una igualdad entre los españoles de ambos hemisferios. Y bueno, pues tenía esas referencias, sabía que el caso, hay cierta conciencia en España de que el caso puertorriqueño es único en la historia de España, que es excepcional, y, y después yo también, por vínculos Disculpe, dice excepcional. A mí eso no me consta. Obviamente no lo estoy llevando a la contraria, pero cuando dice excepcional, yo creo que ese adjetivo generalmente es reservado para Cuba y no para Puerto Rico. Puerto Rico tiende a ser algo ignorado bastante en España, ¿no es el caso? sí, pero quiero decir, efectivamente, ¿no? Y una de las cuestiones reparativas es que Puerto Rico ha sido bastante ignorado, pero Mm, eso no quita que afectos objetivos sea un caso excepcional. mm, Yo estoy absolutamente convencido de que el caso de Puerto Rico es excepcional en la historia de España y es sorprendente, como bien dice usted, el desconocimiento que hay en España sobre la materia y el olvido que España ha tenido respecto a Puerto Rico. mm. Es sorprendente. Puerto Rico no ha supuesto, siendo sincero, no ha supuesto una gran herida en el alma española como así sí ha sido Cuba y tantas otras. Exactamente. Y a mi juicio, Puerto Rico debería haber sido, debe ser una herida más grande que la de Cuba, porque a mi juicio, la valoración que yo hago, la soberanía española sobre Cuba era insostenible, estaba en una situación de guerra casi continua desde 1968, había una desconexión económica y comercial total de Cuba con España, con la España metropolitana para 1898, había una convergencia económica con los Estados Unidos y en cambio en Puerto Rico no se dan estas circunstancias. Puerto Rico es el único pueblo hispanoamericano que se separa de la soberanía española por unas causas exógenas, en este caso la intervención militar estadounidense de 1898, y no Mm, endógenas. En todas partes de Hispanoamérica concurrieron realistas, españolistas, como uno lo quiera llamar, y independentistas, patriotas, como uno les quiera llamar. No, yo las etiquetas, la verdad, que tampoco me interesan demasiado. También en Puerto Rico, por supuesto, pero el único sitio en el que aquellas personas que no eran afectas a la soberanía española no tenían una capacidad real más allá bueno, pues algunos episodios que pueden ser simbólicamente muy fuertes y muy importantes, como el grito del Ares del 23 de septiembre de 1868, pero que en su faceta militar, como usted sabe mejor que yo, porque usted es experto en cuestiones militares, duró un día. Eso no admite ningún tipo de comparación con el resto de Hispanoamérica. El único caso que tiene cierta comparación es el de la isla de Chiloé. Es un caso también muy desconocido. La isla de Chiloé es una isla que está más o menos a la mitad de Chile. Entonces, y tiene unos paralelismos muy interesantes con Puerto Rico. Igual que Puerto Rico era la puerta de entrada del Caribe y por lo tanto por esa razón era un bastión militar. Chiloé era la puerta de entrada del Pacífico una vez que se pasaba por el estrecho de Magallanes. Era una sociedad muy militarizada como Puerto Rico. Y cuando se produce, en Chile la guerra de independencia de Chile fue una verdadera guerra civil y los realistas llegaron a tener la posibilidad real de victoria. Al final, como se sabe, bueno, Chile se convirtió en república y Chiloé no se integró. Chile intentó invadir Chiloé, que se mantenía afecta a la soberanía española sin que por allí apareciese ningún barco del rey de España, hasta 1826. Estuvieron en ese limbo durante, creo que fueron aproximadamente 4, 5, 6 años,
y a principios de 1826, visto que no llegaba nadie de la España metropolitana, pues ya llegaron a un acuerdo con Chile. Es el único caso que admite alguna comparación, pero de todas maneras no es comparable porque Chiloé después ya se integra con normalidad en una república hispanoamericana como Chile, mientras que Puerto Rico es subsumida por una soberanía como la de Estados Unidos y durante décadas afronta un intento de proceso de transculturización anglo-norteamericana y Puerto Rico pues tiene que, generación tras generación, en un esfuerzo consciente, pues tiene que mantener su lengua, tiene que recuperar incluso su propio nombre, porque Puerto Rico pasa a ser Puerto Rico, tiene que recuperar los Reyes Magos, etcétera. Entonces, yo sí que creo que es un caso único y excepcional en la historia de España. Bueno, me halaga con el comentario de que yo soy un experto en historia militar. Me gustaría que fuera el caso, pero no lo es. Soy, yo no puedo aceptar ese calificativo de forma honesta. Yo soy, ese es mi tema favorito, me encanta, pero jamás he desarrollado un proyecto de investigación serio en el campo. Así que tengo que aclarar eso porque yo no me gusta ser una persona, o sea, yo no soy un tipo deshonesto y bueno, me halaga, pero no es el caso. Quisiera yo que fuera el caso. Bueno, en todo caso, seguro que usted sabe mucho más que yo de historia militar, porque yo a pesar de ser hijo de médico militar, la verdad es que no entiendo sobre cuestiones militares, no entiendo mucho sobre cuestiones No, militares. el tema sin duda me apasiona bastante. Bueno, varias cosas. Eh, Esta persona que estudió las leyes españolas o el caso puertorriqueño del siglo XIX, ¿usted retiene contacto con esa persona? Sí, 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 Pues bueno, sería bueno hablar con él. él va a participar por videoconferencia en el Congreso Internacional Puerto Rico y España de la Ley Sefardíes a la propuesta de nacionales reparativas que vamos a celebrar en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, con el Departamento de Humanidades, y por supuesto que yo le hago el contacto y bueno, es una persona muy amable y por supuesto a lo largo de esta entrevista puedo hacer mención a diferentes personas con las que yo tengo trato y ya de antemano me pongo a su disposición para establecer todos los contactos que sean menester. Pues agradecido por eso. Entonces, ¿algún otro detalle que añadir sobre la actividad en octubre para la gente que esté interesada potencialmente visitar? Bueno, pues vamos a tener un congreso internacional muy potente, son 4 días. La conferencia de inauguración la va a ofrecer la profesora Luce López Baral, que es, doctora honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid, catedrática por la Universidad de Puerto Rico. Vamos a tener personas que vienen pues, de muchos países, Puerto Rico, España, Colombia, Cuba, Filipinas. Vamos a hablar también de la comparativa del 98 entre Filipinas y Puerto Rico. Vamos a tratar el tema sefardí, vamos a tratar la nacionalidad reparativa en sus diferentes itinerarios en España, vamos a revisar la relación de Puerto Rico con España, con el resto del mundo hispánico, vamos a hablar de identidad, aparte con voces muy plurales y una cuestión muy coral y bueno, vamos a tratar numerosísimos temas. Yo invito a que las personas consulten la programación en internet y bueno, invito a que por supuesto a que asistan. Habrá posibilidad también de seguirlo a través de medios telemáticos y por supuesto que todos los interesados pues son muy bienvenidos. ¿Y tiene una página de internet específica? Sí, tiene es CIPRE, Congreso Internacional Puerto Rico, España. Eh, no sé si o sea, está dentro de la web de UPR, pero si uno pone Sí. CIPRE, Congreso Internacional Puerto Rico, España, en Google yo creo que le va a aparecer fácil. Ok, déjeme buscarlo aquí rápidamente. Para Congreso Internacional, ¿cómo? Puerto Rico y España, CIPRE. Ok. Primer Congreso Internacional, no, ese no es, porque no fue el primero, ¿o sí? Sí, sí, es el primero, sí, sí. Ok, bueno, Es el pues primero tiene que ser y este. el Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón le pone primero, supongo, porque, no, yo estoy dentro del comité de organización, pero no sé quién para hablar el nombre del departamento, ¿no? Supongo porque han visto que hay un interés en esta cuestión y querrán que tenga perdurabilidad a futuro. Bueno, para la gente que quiere ver más información, aquí está la página UPRB, Universidad de Puerto Rico Bayamón, UPR
b.edu/Dipre. Ahí lo va a encontrar. Entonces, algo que me llama la atención, ¿cuál es la relación entre los sefardíes y Puerto Rico desde la perspectiva y óptica de este Congreso? Me imagino que ustedes están utilizando el caso de la ciudadanía reparativa a los sefardíes como una especie de antecedente para esto. Sí, efectivamente. Bueno, primero hay que decir que España tiene una grandísima tradición de nacionalidad reparativa y reintegrativa, no solamente la cuestión sefardí. Pero la cuestión sefardí es interesante porque tiene algunos paralelismos curiosos con el caso de Puerto Rico. En el caso de sefardí, primero se produce una, llamémosle, expatriación con un título jurídico totalmente injusto, ¿no? El edicto de expulsión de los judíos de los reinos hispánicos de marzo de 1400, hablo de memoria, marzo de 1492, y en el caso puertorriqueño el Tratado de París de 1898. Después ha habido también un itinerario, digamos, los sefardíes han tenido un itinerario de reintegración jurídica voluntaria en España que empieza en el reinado de Isabel II y va teniendo determinados hitos. Y en ese itinerario también encontramos algunas similitudes con el caso de Puerto Rico. Por ejemplo, España, quiero recordar que fue en el año 1990, reconoce con la mayor distinción que da España, que es el Premio Príncipe de Asturias, en este caso en su sección a la Concordia, los esfuerzos que han hecho los sefardíes por conservar la huella hispánica en los últimos 500 años a pesar de la expulsión. Y un año después se le concede al pueblo de Puerto Rico el Premio Príncipe de Asturias, en este caso a las letras, por haber conservado y haber fomentado la lengua española en las circunstancias en las que lo tuvo que hacer desde 1898. Después también encontramos que la ley de los sefardíes estuvo antecedida por un itinerario jurídico que, bueno, pues tiene varios hitos. Una protección consular que se le da a los judíos del Imperio Otomano cuando se desmembra el Imperio Otomano. Después un Real Decreto con Primo de Rivera, y bueno, y va escalando hasta la ley de concesión de nacionalidad española a los sefardíes en el 2015. Con los puertorriqueños, en cierto modo, pues también ha habido un itinerario de reintegración jurídica voluntaria. Después del Tratado de París, primero se hizo una instrucción, porque el Tratado de París lo que dice que podían conservar, siguiendo determinados trámites, podían conservar la nacionalidad española los peninsulares. Entonces, primero hubo una instrucción para que no fuesen solamente los peninsulares, sino también la gente nacida en Baleares y en Canarias que residían en Puerto Rico. Después, en 1901, hubo un Real Decreto para que pudiesen mantener la nacionalidad española los puertorriqueños que vivían en otros lugares. La situación en 1898 fue tan kafkiana que un puertorriqueño que había nacido allí porque su padre era militar o era funcionario o lo que sea y vivía en Madrid, con la literalidad del Tratado de París perdía la nacionalidad española. O sea, es una completa catástrofe. Después, los puertorriqueños se quedan descolgados de la doble nacionalidad iberoamericana que España empieza a propulsar con los países iberoamericanos a partir de la Constitución de la Segunda República Española en 1931, hasta que a finales del siglo XX, principios del siglo XIX, el Ministerio de Justicia dice que Puerto Rico también entra dentro de este ámbito, ¿no? Porque las leyes españolas decían que entraban dentro de este ámbito los países iberoamericanos y dado el especial estatus que tiene Puerto Rico con Estados Unidos, no quedaba claro si era un país panamericano a estos efectos jurídicos. Me estoy refiriendo a derecho, no me estoy refiriendo a alguna cuestión sociológica, ¿no? Y bueno, se reintegra también a los puertorriqueños. Entonces hay una... Y después también es un proceso, el proceso sefardí, es un proceso, digamos, extraordinario, por una fecha muy tasada, que habla de una especial vinculación con España, que España lo tiene reconocido a Puerto Rico a través del Premio Príncipe de Asturias. Entonces, también, desde el punto de vista jurídico, se facilita, ¿no? Ahora mismo hay un problema jurídico porque se ha detectado, esto es importante decirlo, porque más allá de que haya antecedentes jurídicos y más allá de que haya una justificación histórica, para hacer una ley tiene que haber una necesidad social. Y la Ley de Memoria Democrática del 2022, la llamada Ley de Nietos, que permite recuperar la nacionalidad española a los nietos y con una interpretación extensiva a los bisnietos de españoles de origen, numerosos puertorriqueños han pedido la nacionalidad española. Hay muchos que tienen el vínculo con la España metropolitana, pero otros muchos
que son bisnietos o todavía nietos, se alcanzan algunos, de puertorriqueños isleños nacidos antes de 1898. España, el Consulado General de España en San Juan, en términos generales, está denegando esta consideración de español de origen a los puertorriqueños nacidos antes, isleños, antes de 1898, en mi opinión, por una interpretación errónea de la legislación española del momento. Cuidado, que no es cuestión del consulado, viene por unas resoluciones de la Dirección General de los Registros Notariados del Ministerio de Justicia, que desde hace años viene aplicando al caso puertorriqueño el desarrollo interpretativo previsto y jurisprudencial del Tribunal Supremo previsto para el Sáhara Occidental, Guinea Ecuatorial y el Sidi Ifni, territorios que fueron españoles en África. Entonces, a mí me parece un disparate desde el punto de vista histórico comparar la situación de Puerto Rico con la de Guinea Ecuatorial, por ejemplo, pero eso es lo que el Estado español. Entonces, el consulado español aplica esa interpretación, que es la que da por buena a día de hoy el Estado español, aunque también es cierto que de manera excepcional el consulado, según noticias que tengo, sí que ha considerado españoles de origen algunos puertorriqueños anteriores a 1898 nacidos en Puerto Rico, pues por haber prestado servicio en el ejército español o cuestiones similares. Por lo tanto, se va abriendo también una brecha, ¿no? Pero una manera de establecer un camino de reintegración jurídica voluntaria a los puertorriqueños sin necesidad de remover toda esta jurisprudencia, que yo por otro lado estoy atacando a los tribunales como abogado, pero eso es otro camino, es tomar como ejemplo la ley de Sefardí del 2015. Bien, paréntesis. Y esto obviamente sería para otro episodio y no viene tanto el caso aquí, pero es relevante como quiera. Se encontró ADN sefardí en los restos de Cristóbal Colón, así que eso es un tema para otro episodio, pero entiendo que es importante mencionarlo porque era judío, no sabemos todavía. Pero, eso es lo que quería comentar. Ok, todo esto se escucha, obviamente usted es licenciado, muy técnico para mucha gente que pues no necesariamente va a entender esto. En arroz y habichuela, ¿puede el puertorriqueño común y corriente pedir una ciudadanía española? Bueno, a día de hoy, si tiene un abuelo o un bisabuelo nacido en la península, bueno, el día de hoy, no sé exactamente qué día se va a publicar el episodio, pero la ley de memoria democrática está vigente a estos efectos hasta octubre de este año, ¿vale? Entonces, los procedimientos que se hagan, no recuerdo exactamente hasta qué fecha tiene vigencia, los procedimientos que se inicien antes continuarán, ¿no? Pero, entonces, ahora mismo, en términos generales, aunque con algunas excepciones, el Estado español está rechazando considerar españoles de origen a los puertorriqueños anteriores al 98. Por lo tanto, si el vínculo familiar es con un isleño, en principio no. Ahora bien, en los tribunales españoles hay algunos casos que se está luchando para decir que es una interpretación errónea y que los puertorriqueños, alegando un vínculo como nieto o en algunos casos bisnieto de isleños de Puerto Rico anterior al 98, sí tengan derecho. Y lo que se está buscando con esta propuesta de ley de nacionalidad reparativa es que se abra un periodo excepcional de nacionalidad extraordinaria para los descendientes de los puertorriqueños de 1898, del mismo modo que se hizo con los sefardíes y que se ha hecho con otras comunidades en España. Porque España tiene un largo itinerario de nacionalidades reparativas y reintegrativas. Ok, no solamente en Hispanoamérica, sino como mencionó también en África. Bueno, lo de África es diferente. Lo de África, claro, a lo mejor estoy hablando en términos muy técnicos. Cuando me he hecho referencia a África, ahora mismo para acceder a la nacionalidad española por la ley de memoria democrática, la llamada ley de nietos o de bisnietos, uno tiene que acreditar que desciende de un español de origen, ¿vale? Entonces, en términos generales, aunque con alguna excepción, la administración española está considerando que los puertorriqueños nacidos en la isla o en el archipiélago, como lo quieras llamar, con anterioridad a 1898 no son españoles de origen. Admite que eran nacionales españoles, pero no nacionales españoles de origen. ¿Por qué? Porque aplica una jurisprudencia del Tribunal Supremo. Pero esa jurisprudencia del Tribunal Supremo no se desarrolló en relación con Puerto Rico, sino que se desarrolló porque hubo personas que quisieron recuperar la nacionalidad española desde Guinea Ecuatorial o desde el Sáhara, que fueron territorios españoles. Guinea Ecuatorial, quiero recordar de memoria, hasta 1968-69,
y el Sáhara hasta 1975-76. En el 76 fue cuando las últimas tropas españolas se fueron de allí. Entonces, el Tribunal Supremo desarrolla una jurisprudencia que dice que los saharauis, las personas de Guinea Ecuatorial, también los del Sidi Ifni, que era un territorio español en el actual Marruecos, al norte del Sáhara Occidental, no pueden ser considerados españoles de origen. Actualmente, la Dirección General de los Registros del Notariado del Ministerio de Justicia español lo que hizo fue extender esta interpretación a los puertorriqueños anteriores a 1898. Y entonces le niega esta categoría de españoles de origen. Y por lo tanto, por eso la Administración española está negando el acceso a la nacionalidad, en términos generales, por alguna excepción, está negando el acceso a la nacionalidad española por vínculo con puertorriqueños isleños según la ley de memoria democrática vigente hasta este octubre. Hay muchos puertorriqueños que están adquiriendo la nacionalidad española, pero porque son descendientes de peninsulares o de canarios o de baleares, ¿vale? Pero claro, lo que se pretende es encontrar un itinerario para que los puertorriqueños descendientes de isleños y no de peninsulares o de gente de Mallorca o de Tenerife, pues tengan también esta posibilidad. No, entiendo. Asumo que usted es parte de un movimiento más amplio para lograr que eso se haga o principalmente usted está actuando independientemente. Bueno, esto es importante dejarlo claro. Detrás de esta propuesta, en su génesis, en su primera presentación en el Congreso Internacional que se albergó en Madrid el año pasado, no intervino nadie más. Fue una propuesta académica que se presenta en un Congreso Internacional en forma de ponencia y bueno, la redacté yo yendo a numerosos archivos y bibliotecas porque yo había estado durante el año anterior, había estado estudiando a fondo la historia española del siglo XIX y después también la historia del derecho nacional en España. Entonces llegué a la conclusión de que en el itinerario de nacionalidad reparativa, reintegrativa español, en el que tenemos el caso sefardí, pero tenemos también el caso de la guerra civil, de los exiliados de la guerra civil, de la inmigración económica de posguerra, de los descendientes de mujeres que perdieron la nacionalidad española por haberse casado con extranjeros y otras tantas comunidades, pues el siguiente caso era el de Puerto Rico. Entonces, se presenta en forma de ponencia, ¿vale? Sin que haya ningún grupo detrás, ninguna orientación política detrás, etcétera. Y lo digo porque ha habido quien ha intentado apropiárselo, pero no es cierto, la verdad que no es cierto. Me imagino, sí. Sí. Entonces, esto adquiere mucha notoriedad en medios de comunicación y entonces, evidentemente, un año después vamos a celebrar un congreso internacional en la Universidad de Puerto Rico que van a participar personas de numerosas universidades, va a venir una delegación muy nutrida de ponentes españoles y evidentemente ya es, ya es una cuestión más coral. Vamos a tener un punto de inflexión muy importante con este Congreso Internacional Universitario y eso pues nos va a situar en un nuevo estrato. Evidentemente, pues ahora participan más personas, pero siempre de un punto de vista plural. Estamos hablando de derechos personales y en todo caso, si uno quiere llamarlos familiares, no estamos hablando de una cuestión de derecho constitucional, no estamos hablando de estatus, no estamos hablando de soberanía, estamos hablando de derechos de personas físicas concretas y está abierta a todas las sensibilidades respecto al estatus de Puerto Rico, respecto a la vinculación o no vinculación con Estados Unidos, tal, no tiene absolutamente nada que ver, está absolutamente desligado y en el momento en el que se convierta en ley, del mismo modo que nadie le pidió a los sefardíes, nadie les pidió su carné político o su orientación política ni nada parecido, pues estará también abierto a todos los descendientes de puertorriqueños sin importar su adscripción política. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, suscríbete para no perderte ningún episodio nuevo. Sigue a Archipiélago Histórico en las redes sociales y visita archipiélagohistórico.com para más contenido exclusivo. No olvides dejar un buen review si te gusta el podcast y compartirlo con amigos y familiares. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. De vuelta al episodio. De ningún tipo. ¿Ha tenido algún diálogo con el gobierno de Puerto Rico? Bueno, en el Congreso Internacional va a participar como, digamos, como una entidad colaboradora, etcétera, la Comisión
de Derechos Civiles de Puerto Rico, que creo que está adscrita a la Secretaría de Estado, a lo mejor me equivoco, ¿vale? Porque no soy experto en el actual organigrama administrativo puertorriqueño. También participa, por ejemplo, la Municipalidad de Bayamón y, de luego, ha habido una involucración desde el punto de vista de, evidentemente, muy grande de la Universidad de Puerto Rico, que convoca un congreso internacional articulado. No solo vamos a hablar de este tema, ni mucho menos, pero bueno, articulado un poquito con la percha, ¿no?, de esto y por lo tanto, bueno, instituciones públicas puertorriqueñas que estén participando en el debate, que no significa que apoyen la idea ni nada, sino que entienden que es una cuestión interesante a debatir y del lado español lo mismo. Del lado español, en este congreso participan entidades públicas, el Ministerio de Cultura español participa, por ejemplo, el Ayuntamiento de Vélez Málaga es un ayuntamiento importante en el sur de España, la Fundación María Zambrano, que está participada por entidades públicas como el Ministerio, como el propio Ayuntamiento. Y bueno, y de luego vienen personas de numerosas universidades privadas, pero públicas españolas y por lo tanto adscritas al Estado español. Bueno, son numerosas: Universidad de Alcalá de Henares, Universidad de Salamanca, Universidad Complutense. Entonces, por lo tanto, digamos, hay numerosas instituciones públicas a un lado y a otro que consideran que, cuidado, y quiero repetir, esto no significa que den su apoyo, ni mucho menos, yo no, pero sí que convalida que es una cuestión interesante a debatirse y a profundizarse. Sí, entiendo lo que me está diciendo. Y sé exactamente de quiénes me está hablando. Lo único que yo encontré un tanto extraño es haber encontrado un tipo de, ¿cómo le llamo? Una pieza de prensa española en donde se aseguraba que los puertorriqueños deseábamos tener algún tipo de reintegración con España, lo cual es completamente falso. Ese grupo de personas que plantea la reunificación con España, yo creo que llamarle diminuto sería ser bondadoso. Pero independientemente de eso, está usted haciendo hincapié en que esto es una cuestión de derecho individual. Y eso me parece que es importante. Aún así pienso que habrá algún tipo de participación de estas personas, como usted bien está dejando saber. Y eso no tiene ningún problema. Yo no soy el tipo de persona de estar condenando colectivos ni nada por el estilo. Bueno, condeno al comunismo y el socialismo, los detesto, pero bueno, eso a cada cual con su cuestión, cada cual con su creencia. Sí, Ajá. bueno, lo primero de todo, si las noticias que hayan salido en prensa española tratando de esta cuestión que ustedes sacan, no han salido en torno a la propuesta de Nacionalidad Española Reparativa. Uh-huh. No, Han sido, no, no. claro, pero es importante deslindarla, ¿no? Cuando usted Sí, dice, claro. me ha parecido extraño ver esto en prensa española. Bueno, en todo caso, no, eso no ha aparecido en prensa española al socaire de que se haya planteado esta propuesta, sino por otras cuestiones. Después, Uh-huh. yo tampoco he dicho que determinados grupos participen en la propuesta, y de hecho no es el caso, ¿vale? No. No es el caso. Ha habido alguna persona de estos entornos que usted menciona que ha salido en medios públicos diciendo que asesoró no sé qué, no sé cuánto, tal. Totalmente incierto, totalmente incierto, totalmente incierto. Evidentemente, quiero decir, esta propuesta yo la configuré al principio, que ya evidentemente se va enriqueciendo y va cambiando, pero yo la configuré en solitario. La única persona que conocía, porque yo la avisé, le dije, mira, voy a proponer algo en relación con Puerto Rico que creo que puede tener impacto en prensa, simplemente para que lo sepa. Fue la Uh-huh. codirectora del Congreso Internacional que se celebró en Madrid, la doctora Marina Perruca, que es doctora por la Universidad de Rey Juan Carlos y la Universidad de Bolonia, que es experta en el Nápoles español de la Edad Moderna, que no tiene nada que ver con esto, que es aragonesa, y entonces a partir de ahí ha habido personas, como le comento, no se pide la afiliación ni el carnet político a nadie, ha habido Uh-huh. muchas personas que me han contactado y algunas de ellas tienen pues esta sensibilidad, ¿no? Pero no participa ningún grupo. Evidentemente, hay personas de esta sensibilidad que a título particular me conectan, me contactan y me dan su opinión, me dan su parecer y tal. Todo el mundo puede aportar ideas interesantes, ¿no? Hay Sí, documentación, sí. información, pero no, en cuanto a grupo, no participa ningún grupo, ni de los que usted está mencionando, ni de ningún otro, ni de ningún Uh-huh. otro. Uh-huh.
Sí, 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 lo entiendo. ¿Ha viajado a Puerto Rico? No, ahora va a ser la primera vez que viaje este octubre. Tengo cierta vinculación familiar antigua del siglo XIX, que es otra de Ujú. las cuestiones por las que yo tenía interés en Puerto Rico, pero bueno, va a ser la primera vez. Sí que yo por cuestiones de trabajo, sí que, bueno, pues había tenido oportunidad de trabajar algunas cuestiones relacionadas con Puerto Rico, pero no de estar presencialmente allí. En este último año he tenido oportunidad, además de tratar con numerosos medios de comunicación y con líderes de opinión puertorriqueños como usted y como este espacio, pues he tenido Mm, oportunidad de participar en varias universidades, etcétera, pero la primera visita física presencial va a ser este octubre. qué bien. Es interesante ver que desarrolló todo un interés en Puerto Rico y en este tema a través de la historia primeramente y a través del ámbito legal. Sería interesante ver cuáles son sus impresiones una vez visite Puerto Rico. Eh, yo llevo tiempo sin ir, yo creo que fue hace como 4 o 5 años atrás que visité otra vez. Y sería interesante ver cuáles son los paralelismos que continúa habiendo entre la cultura española y la cultura puertorriqueña más allá del idioma. Eso sería interesante que me comentara después si se puede, si Sí, todo esto, pero ajá. yo quedo a su disposición. Seguro que podemos hablar de eso y otras mil cosas y yo quedo a su disposición. No, agradecido por eso. No sé cuándo vaya a Cantabria, pero es algo que me gustaría hacer. Creo que esto no tiene nada que ver, pero como quiera me gustaría hacer el comentario, porque actualmente, y bueno, de hecho tiene que ver, porque yo pensaría que mucha gente quizás desistiría o reconsideraría la idea de obtener una ciudadanía española considerando su situación política actual. O sea, usted tiene un problema, una crisis migratoria terrible y tiene un problema islámico grande. Y hay muy pocas personas hablando de esto públicamente. Yo sé que usted ha demostrado ser una persona diplomática y sensible. Eh, yo de ninguna manera, o sea, estos son mis expresiones y mis ideas, las cuales yo he visto. ¿Qué tendría usted que decir a una persona que tenga este tipo de ideas? ¿No? Bueno, me conviene, no me conviene. ¿Para qué es esa ciudadanía si no es para vivir en España? Bueno, si me permite, respecto a la cuestión que usted dice, la presencia de musulmanes en España creo que está en el 4 o 5% de la población, algo así. Por lo tanto, me parece quizá su expresión es un tanto exagerada, lo digo con todo respeto, No, está bien. teniendo en cuenta los números, ¿no? Porque hay que tener cuidado, no nos llevemos a equívocos. Por ejemplo, si alguien desde España se mete en redes sociales y sigue la actualidad puertorriqueña, va a parece que en Puerto Rico está la gente a punto de un conflicto civil, porque solo hay insultos y, bueno, no solo, pero hay muchísimos insultos, muchísimas... quiero decir, y que no conozca la realidad española, si lo ve desde fuera, pues también a lo mejor se piensa que en España estamos en una situación dramática, etcétera. España tiene unos niveles de delincuencia bastante bajos, pero bastante bajos. Muertes violentas, la tasa de muertes violentas comparada con Estados Unidos multiplica por 8 la de España. O sea que la esperanza de vida en España para 2023 era 83 años largos, cerca de 84 años. En Estados Unidos son 78 años y medio. Por lo tanto, cuidado con decir que estamos en una situación dramática en España. Respecto a la Eh, eh, cuestión, Usted estima que no es el caso. yo estimo que no es el caso, estimo que es un país que tiene muchísimos problemas, tenemos una crisis política e institucional muy importante, tenemos los presupuestos generales del Estado prorrogados de hace 2 o 3 años, tenemos una crisis de partidos que en mi opinión, a mi juicio, abarca a la derecha, al centro y a la izquierda, cuidado, lo meto a todo en el mismo saco, Ujú. eh, pero no creo que, no, yo trabajo como abogado, estoy todavía en los juzgados, hay criminalidad, pero quiero decir, estamos en unos parámetros comparados con la media europea son bajos y comparados con Estados Unidos son bajísimos. ¿Sí? La crisis, por ejemplo, de los opiáceos que hay en Estados Unidos con esos barrios llenos de pobrecitos, ¿no? De personas que parecen zombies, en España no lo tenemos. Entonces, cuidado, ¿no? En función de cómo uno vea las cosas, ¿no? Dicho esto,
Dicho esto, ¿qué beneficios concretos tendría? Bueno, a mí hay muchas personas, pues sí, hay muchas personas que están intentando acceder a la nacionalidad española a través de la ley de memoria democrática, muchos puertorriqueños, unos lo están consiguiendo porque tienen vínculo, digamos, con la España metropolitana y otros no. Entonces, Mm, ¿qué es lo que ellos valoran? Hay muchos que valoran un resarcimiento familiar, ¿vale? Porque los puertorriqueños de 1898, hay que tener en cuenta que si uno se lee los datos demográficos, muchos de ellos eran españoles metropolitanos casi directos. Puerto Rico, entre 1765 y 1899, multiplica por más de 21 su población. En esa época, donde más gente llega es de 1850 a 1880, que llega a un 37 y pico por ciento de la migración que llega a Puerto Rico durante todo el siglo XIX. Y si uno se mira los datos, el 88% procedía de la península de Baleares o de Canarias. Por lo tanto, en el 98, esta gente a quien se le denaturaliza como español, pierde sus lazos de familia directos que tenía a su abuelo, a sus tíos, a sus primos directamente en Madrid, en Santa Cruz de Tenerife o en Palma de Mallorca. Esa memoria subsiste todavía en muchas familias puertorriqueñas y quieren honrar a sus antepasados. Y después, en cuestiones más prosaicas, que yo a mí me parece fantástico, yo soy abogado ujú. y yo trabajo con intereses concretos y me parece fantástico que haya gente que tenga intereses más prosaicos, de tener más oportunidades vitales y para su familia. España pertenece al principal bloque comercial mundial, que es la Unión Europea. Es un país que, bueno, yo no quiero hacer aquí una alarde nacionalista, pero vamos, es un país en el que se vive muy bien, que tenemos una esperanza de vida ahora mismo, como he dicho antes, de cerca de 84 años, no es una broma. En la Unión Europea creo que somos 400 millones de personas. Tienes paso, posibilidad de residencia no solo en España, que es un país maravilloso. El año pasado España recibió, creo que fueron 94 millones de turistas internacionales. Ujú. No estaremos tan mal y no será una hecatombe tan grande lo que pasa en otras calles cuando nos visitan casi 100 millones de personas. Para que la gente se haga una idea de lo que son estos 94 millones de turistas internacionales en un territorio relativamente mediano como España, Estados Unidos es un país muchísimo más grande y que aparece en todas las bueno, en muchísimas películas, etcétera, recibió el año pasado 77 millones de turistas internacionales. Por lo tanto, España es un país muy atractivo, pero es que Europa, es decir, tú tienes posibilidad de trabajar, de residir, de montar negocios en Francia, en Alemania, en Italia, y así sigue sumando hasta 20 y pico países. Entonces, bueno, yo creo que bueno, y los estudios, por ejemplo, quien quiera ampliar estudios en España, una maestría, un doctorado o un grado universitario muchísimo más económico que en una universidad estadounidense. Entonces, hay mil ventajas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, y esto es importante, que esta nacionalidad está dentro de la doble nacionalidad, del concepto de una doble nacionalidad que tiene España, ¿vale? Ujú. Y que aplica también con la ciudadanía estadounidense. Por ejemplo, con la ley de sefardíes, más de 3.000 ciudadanos estadounidenses pidieron la nacionalidad española y se concedió a 2.000 y pico. Estos 2.000 y pico han mantenido su ciudadanía estadounidense. Entonces yo creo que sumar el estar en la principal economía global como es Estados Unidos y poder estar también en el principal bloque comercial mundial que es la Unión Europea, con todos los atractivos culturales también que tiene Europa, que son increíbles, pues me parece que en lo concreto tiene muchísimas ventajas. Bueno, entiendo los planteamientos referente a los comentarios que hizo sobre la situación en Puerto Rico que se puede ver desde el exterior. Lo puedo decir con toda honestidad y con tristeza que la impresión de que hay una crisis es real. O sea, Puerto Rico no está en un buen lugar de ninguna forma, ni social, ni política, ni económicamente. O sea, que esa impresión es real. Eh, Referente a lo de España, claramente usted está allí, yo no. Sin embargo, y sin interés de provocar de ninguna forma, entiendo que el pueblo español debería estar mirando la situación islámica con mucho más cautela. Eh, Son personas inadaptadas y son personas que no son compatibles con Occidente y que en muchos casos vienen a ir en contra de los valores españoles. O sea, eso es todo lo que podría decir sobre eso. Sin embargo, volviendo al tema principal y entendiendo la crisis de Puerto Rico, a lo que quiero llegar con ese comentario es a lo siguiente, y me duele decirlo porque soy puertorriqueño, pero me tuve que ir. No es el paraíso terrenal y le exhorto que tenga pues
una expectativa realista. No va a encontrar un país, va a encontrar gente buena. Y claro que sí, un montón de gente buena, pero es un país en decadencia. Me duele decirlo, pero es la verdad. Por último, ¿anticipa usted algún tipo de éxito en cuanto a este proyecto de ciudadanía reparativa? Hombre, si uno mira, digamos, con perspectiva los itinerarios de la nacionalidad reparativa y reintegrativa en España, Ujú. en la España del 78, que como ya hemos dicho, abarca la guerra civil, el exilio, las mujeres que perdieron la nacionalidad por matrimonio, la cuestión de sefardí, etcétera. A mi juicio, si uno ve una panorámica, digamos, el siguiente hito es Puerto Rico. Ahora mismo en España se tomó en consideración, primero, la ley de sefardí se aprobó con voto favorable a izquierda y a derecha, ¿vale? Eso es importante decirlo. Después, respecto a la reintegración jurídica de aquellos que perdieron la nacionalidad española a causa de la guerra civil o de la posguerra, se articuló sobre todo en torno a dos leyes: la ley de memoria democrática del 2007 y la ley de memoria histórica del 2007 y la ley de memoria democrática del 2022. Estas leyes son muy controvertidas en España en cuanto a la interpretación que hacen de la historia, pero no ha sido controvertido en cuanto a la recuperación de la nacionalidad de estas personas, que la mayoría viven en Iberoamérica. Y a mí me sorprendió porque, bueno, cuando usted dice que usted considera que Puerto Rico está en decadencia y tal, yo también considero que España tiene rasgos decadentes pero a mí, a pesar de ello, Ujú. yo por lo tanto pensaba que justo en este momento, bueno, cuando se lanzó la propuesta en octubre del 2024, yo pensaba, oye, habrá que esperar tiempos mejores porque ahora España no está para pensar con altura de mira, y para algo así tienes que esperar un momento pero vamos difundiendo la idea. Pero a mí me Ujú. sorprendió porque hace muy pocos meses, ¿vale? No recuerdo si fue en febrero o en marzo, el Congreso de los Diputados español tomó en consideración, lo que no significa que se apruebe, ¿vale? Ujú. Sino que se admita la tramitación de una ley de nacionalidad restitutiva para los saharauis que perdieron el DNI español en 1976. Incluso en un momento como este, que tenemos una crisis política que a mi juicio abarca a los partidos del gobierno y a los partidos de la oposición, y de izquierda a derecha todo lo que uno quiera, tenemos un problema. Incluso aquí España da muestra de tener altura de miras, que de luego tenemos como país eh, tenemos muchas miserias, por supuesto, ¿no? Pero bueno, pero España a esto ha demostrado tener altura de mira. Esta toma en consideración de la nacionalidad restitutiva para los saharauis hace escasos meses, ¿vale? Lo fue con el voto a favor, lo fue presentada por Sumar, que es un partido de izquierdas que está presente en el gobierno de España. Tuvo el voto favorable del Partido Popular, que es el partido de centro-derecha español. De hecho, es ahora mismo el principal partido tanto en el Congreso como en el Senado, aunque el principal partido del gobierno es el Partido Socialista Obrero Español. Eh, el PSOE creo que fue el único que votó en contra, entonces tiene votos a favor a izquierda y a derecha, como pasó con los sefardíes. Los sefardíes lo votaron favorablemente los dos grandes partidos españoles, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Por lo tanto, no hay nada, con los precedentes, augurar que si insistimos en esta idea se puede encontrar una ventana de oportunidad en donde el legislador español tome en consideración la reparación de los puertorriqueños, pues Ujú. no sería otra cosa que replicar lo que ya ha pasado exitosamente en otras ocasiones. Oh, ok, entonces me está diciendo que entiende que encontrará aliados políticos en esta encomienda próximamente. Sí, vamos a ver, evidentemente esa es la idea, no que esto se limite a un debate académico o a un debate aquí pues en YouTube, que es maravilloso, pero bueno, se trata de una ley. Yo he Ujú. estado reunido con diputados del Congreso Español, actuales y un diputado actual y antiguos diputados de los grandes partidos. Entonces, a título individual, la propuesta gusta, ¿vale? Esto no significa, yo quiero dejarlo claro porque no, ni quiero faltar a la verdad, ni quiero inducir a la gente a error. Esto no significa que, que haya un partido político español que me haya tomado la idea, no. Lo que significa que a un diputado del Congreso español, tuvo diputado del Congreso y a un actual miembro español del Parlamento Europeo
bueno, pues me han transmitido sus buenas sensaciones personales respecto a buscar una reparación a la cuestión puertorriqueña, que yo propongo llamarle ley de nacionalidad reparativa, pero que bueno, que pues, es decir, yo no soy amigo de los rótulos, ¿no? Se puede cambiar el nombre, porque los nombres a veces, algunos hacen más querella del nombre que del contenido de las cosas, ¿no? Lo cual yo creo que es un error. Pero y bueno, y como he dicho, en el Congreso Internacional va a participar a través de la subsecretaría del libro y el cómic, el propio Ministerio de Cultura. Esto no significa que el Ministerio de Cultura apoye esta propuesta, pero sí significa que entiende que está dentro de los márgenes de un debate razonable, que Ujú. no es ninguna excentricidad, yo comprendo, ¿no? Que la gente que lo leyó en Puerto Rico la primera vez dijo, esto suena muy extraño, ¿no? Nacionalidad reparativa, España después de 127 años, pero bueno, es que España, cuestiones parecidas, la ha hecho reiteradas veces con otras poblaciones. Incluso, fíjese, hay una cosa muy curiosa, que España ha colaborado también con una nacionalidad reparativa de un tercer estado respecto a España. Fíjese qué caso tan curioso. Entre España y Portugal hubo una guerra en 1801, la guerra de las naranjas. Y desde entonces España tiene una localidad en Extremadura, limítrofe con Portugal, que Portugal reclama. Entonces, claro, estos señores, en este pueblo se llama Olivenza, eran portugueses hasta 1801, que España lo toma militarmente y de entonces española. Bueno, Portugal hace pocos años, hizo una norma para que para que los ciudadanos españoles de esa localidad de Olivenza pudiesen tener doble nacionalidad portuguesa, y España, a través del Ayuntamiento de Olivenza, de sus oficinas municipales, ha colaborado. Y hay un 10% de la población de ese pueblo que ha recuperado la nacionalidad portuguesa de su antepasado, simultaneándola con su nacionalidad española. Por lo tanto, España es un país bastante abierto a este tipo de cuestiones. Hmm. Menciona esa localidad allí en Extremadura y a mí me encantan las cuestiones geográficas. Ustedes tienen un exclave, creo que ese es el término específico y correcto, que se llama Givi en Francia, está cerca de Andorra. O sea, ustedes tienen una historia y una geografía bien particular. Sí, Eh, ajá. el caso de, bueno, tenemos muchas peculiaridades geográficas. Está el caso de Libia, que es curioso porque eso fue un tratado en el que, vamos a ver, esa parte, la parte limítrofe de Cataluña, ya en la costa mediterránea con Francia, al norte de los Pirineos, Ujú. se llama el Rosellón y la Cerdaña. Eso pasó de la corona de Aragón a Francia en diferentes momentos. De hecho, Castilla, mucha gente dice que Francia es un enemigo tradicional de España. Francia era un aliado tradicional de la corona de Castilla hasta que Isabel y Fernando, los futuros reyes católicos, se casaron. Entonces Fernando, como heredero de la corona de Aragón, tenía la reclamación sobre esa parte de esta parte, ¿no? Entonces ahí es cuando Castilla también se enemista con Francia, que después ha sido una historia de idas y venidas, porque también la propia monarquía hispánica en muchos momentos fue rival, enemiga, pero también en muchos momentos aliada de Francia. Entonces, hubo un momento que hubo un tratado entre España y Francia, que España ya reconoce la soberanía francesa sobre esos territorios. Entonces, en el tratado se hizo algo así sobre las villas que están al norte de los Pirineos, no sé exactamente cómo lo dice, ¿no? Entonces, esta localidad, pues no, vamos a suponer que no lo sé exactamente, que pusiese villa. Pues esta localidad no tenía la categoría jurídica de villa, sino de lugar o de municipio u otra tal. Entonces España alega eso diciendo, oye, en el tratado no hemos cedido la soberanía sobre este territorio y por eso ese territorio que está a 4 kilómetros de la frontera española sigue siendo español. Y después, bueno, pues tenemos Ceuta, Melilla, las plazas menos de soberanía allí en el norte de África y bueno, tenemos también otras peculiaridades en la frontera con Portugal, etcétera. De hecho, yo hace unos meses atrás aprendí sobre un movimiento galés, o sea, de Galicia, no es Gallego, galés, gallego, eso no es el gentilicio. gallego. Gallego, sí, gallego. Gales es otra cosa. Es de Gales, de allá, de Reino Unido. Wales. Hay un movimiento que busca tratar de incorporar
eso dentro de Portugal, esa región de Galicia, por los lazos históricos y lingüísticos. Bueno, en Galicia hay un movimiento soberanista Mm, eh, no sé exactamente, el bloque nacionalista galego es soberanista, supongo que tendrán una parte importante directamente independentista y otros que serán soberanistas, autodeterministas, no sé exactamente, pero bueno, vamos a poner la etiqueta independentista que tiene más o menos un 20, 25, 20 y pico por ciento de votos. Es un partido importante en Galicia, pero nunca ha ujú. sido mayoritario. Y yo creo que aquellos que son partidarios de una integración de Galicia con Portugal, sí que creo que ya estamos hablando de un movimiento muy, muy, muy reducido. Y Eh, desde luego sin representación parlamentaria ni nada. la historia política de España a mí me parece sumamente fascinante. Ustedes han tenido a lo largo de los siglos un montón de verdaderos eventos dramáticos. Tuvieron que lidiar con el separatismo, bueno, todavía tienen que lidiar con el separatismo catalán. También tuvieron que trabajar con la ETA. Bueno, y de nuevo, no lo digo, todos los países tienen eventos políticos dramáticos. Simplemente estoy haciendo el comentario de que España tiene una historia que es sumamente interesante. Es verdaderamente una épica histórica. Eh, para ir a unos, vamos a decir, unos planos menos intensos y un poquito más alegres, ¿qué recomienda para la gente que quiera aprender sobre la cultura española? Por ejemplo, a mí me interesaría promover un buen programa que se pasaba en la televisión en Puerto Rico que se llamaba Cuéntame cómo pasó, que es una serie de una familia española del siglo XX. Para esos puertorriqueños que quieran aprender sobre la cultura española, ¿qué recomendaría? Bueno, hombre, hay diferentes grados, ¿no? Por ejemplo, me esté muy interesado, de luego, bibliografía sobre historia de España, toda la que uno quiera, tal, todo lo que uno quiera. Si alguien quiere, hay una manera arreglada, si alguien quiere aprender historia de España, España tiene una universidad pública a distancia, totalmente a distancia, se llama la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, y tiene un microgrado en Historia de España, que tú puedes coger las materias o sea, son las mismas materias del grado en Historia de España, pero las del grado de Historia, pero las asignaturas específicas de Historia de España, y tú puedes elegir de 20 o 30 asignaturas y tal. Entonces, ahí la matrícula es muy asequible y se puede hacer toda a distancia. Esto, digamos, para un nivel ya muy alto, ¿no? De gente que quiere un conocimiento reglado, etcétera. Eh, eh, Quien quiera acceso a través de Internet, bueno, pues hay, por ejemplo, sobre la transición española, hubo unos documentales de Radio Televisión Española muy buenos. Quien quiera aprender historia de España del siglo XIX de una manera novelada, yo le recomendaría Benito Pérez Galdós, los episodios nacionales, que son 40 y pico novelas históricas, que, bueno, Pérez Galdós era un genio de la novela y de la historiografía absolutamente formidable. Y bueno, realmente es que hay bibliografía de cualquier cosa y sobre todo, y yo creo que esto es importante. Miren, mucha gente aquí en España, y yo creo que con razón, y yo soy uno de ellos, decimos que para entender España uno tiene que cruzar el charco, ¿no? Un español nacido en España, familia española, cultura española, para llegar a entender realmente España, la dimensión de España y la historia de España, uno tiene que ir, qué sé yo, a México, a Puerto Rico, a Colombia, etcétera. Y tiene que interactuar con hispanoamericanos, porque si no, uno no es consciente digamos, del papel de España en el mundo y de la historia de España. Yo, por ejemplo, este verano, yo acabo de volver hace una semana de Filipinas. He estado un mes en Filipinas. Y bueno, también te enriquece mucho, ¿no? Te enriquece mucho. Y yo creo, y además muchos amigos hispanoamericanos me lo han confirmado, que también que cuando un mexicano, un puertorriqueño, un boliviano, un chileno vienen a España, también enriquecen su conocimiento de su propio país. Y que de algún modo en España hay unas fichas del puzzle que para uno completar el puzzle tiene que venir aquí y conocerlo en persona. Entonces, igual que nosotros para completar nuestro puzzle, tenemos que cruzar el charco, exactamente igual. Entonces, yo lo que recomendaría muy vivamente que, bueno, a los puertorriqueños, a todos los demás hispanoamericanos que nos pueden estar escuchando, que vengan a visitar España. Además, que es algo
que, como hemos comentado, el año pasado hicieron 94 millones de turistas internacionales. O sea, es algo que hace mucha gente y si hace tanta gente es porque aquí se lo pasa a uno bastante agradable, ¿no? Es un país que está muy bien enfocado al turismo y, de luego, quien está interesado en la cultura y en la historia, de luego es un lugar a visitar. Hmm. ¿Esa expresión de cruzar el charco es propia de ustedes o usted la está tomando a raíz de las interacciones que ha tenido con puertorriqueños? Porque eso en Puerto Rico se dice bastante, cruzar el charco. Es mutuo, aquí se dice también. Ah, Aquí se dice interesante. también. Sí, sí, hablábamos digamos, es sorprendente, a mi juicio, vamos, es sorprendente eh, el grado de similitud en ciertas cuestiones que todavía guardan los puertorriqueños con los españoles 127 años después. Si usted, por ejemplo, se va a España digamos, hay un rasgo fonético que denota mucho el español del Caribe, que es que algunas R's intervocálicas se sustituyen por un sonido parecido a una L, ¿no? Pero si usted viene y habla pronunciando toda la R intervocálica y va por Madrid y le preguntan usted dónde es y usted dice soy de las Islas Canarias, se lo van a creer. A día de hoy el acento puertorriqueño y canario no es exactamente igual y tiene esta diferencia importante de la R intervocálica que algunos caribeños y también específicamente algunos puertorriqueños lo cambian. No recuerdo cómo se llama este fenómeno fonético. Es bastante similar, es bastante similar. Y fíjese, yo ahora estoy organizando bastantes conferencias sobre cuestiones puertorriqueñas aquí en Madrid. Y de hecho ahora en la Real Sociedad Económica Matritense Amigos del País, que tengo el honor de ser directivo y que este año cumplimos 250 años, vamos a tener conferencias homenaje a Ramón Power y Giral, puertorriqueño vicepresidente de las Cortes de Cádiz en el 250 aniversario de su nacimiento. Vamos a conmemorar el cuarto centenario de la batalla de San Juan frente a los holandeses, vamos a hablar de la ley de sefardíes vinculando también con Puerto Rico. Y entonces, claro, en muchos casos vienen profesores puertorriqueños y tal, y en algunas ocasiones, pues los compañeros españoles me dicen, oye, pero es increíble, si parecen canarios. Entonces, yo creo que subsiste una corriente interna cultural fortísima. Y fíjese que yo creo que a día de hoy no hay ni siquiera vuelo directo entre Canarias y Puerto Rico. O sea, es algo que se ha mantenido por una trabazón cultural sin que haya sido vivificada ni por un grandes contingentes migratorios, ni por un contacto fluido. Simplemente había tanta similitud entre el puertorriqueño y el canario de final del siglo XIX que 127 años después, con una ruptura de soberanía y sin un importante contacto, se sigue manteniendo. Y de hecho con gente de Andalucía también, yo los he escuchado decir unas frases que nosotros al sol de hoy usamos de la misma forma y para las mismas cuestiones. No viene Sí, ninguna a la mente ahora mismo específicamente, pero existen, están ahí. sí, de hecho, vamos a ver, es que la conexión marítima entre este cruce del charco, durante siglos, el monopolio lo tuvieron Sevilla y Cádiz. Sevilla y Cádiz, en el sur de España, es Andalucía. Ujú. Y después, entonces muchos de los que cruzan el charco son andaluces, todo se gestiona, bueno, todo no, pero en términos generales, La casa de contratación. la casa de contratación, no me salía la palabra, muchas gracias. Mucha gente que pasa son andaluces y también extremeños. Extremadura está justo al norte de Andalucía, digamos, también es una España meridional. Y hay una cosa especialmente relevante cuando se habla de idioma materno, pues claro, puede ser idioma materno, pero no puede pensar, bueno, también podrá ser paterno. Pero es que la cuestión que normalmente, a manera, digamos, con el reparto de roles que tradicionalmente ha habido, el lenguaje normalmente lo transmitía la mujer. Entonces, por eso se habla de lengua materna. Hoy en día, quizás, pues la situación haya cambiado, ¿no? Pero de luego, en la época de la monarquía hispánica, quien estaba en la casa con los niños, pues era la mujer y quien la transmitía. Entonces, si ya de por sí pasan muchos españoles meridionales a la América, un porcentaje mayor de lo que suponían sobre la población de la península, si uno ve las mujeres españolas que pasan a América, la desproporción en alza de andaluces y extremeños, de andaluzas y extremeñas en este caso, era grandísima. Entonces, por eso el español, la lengua española de América, tiene tantas similitudes con el español meridional de la península que
el andaluz, ¿no? El dialecto andaluz, que es un dialecto. Vamos a ver cuándo voy a visitar Cantabria, pero definitivamente esa zona norteña, montañosa de España, eh, yo no tengo duda de que me va a gustar, definitivamente. Eh, Esperemos que su experiencia en Puerto Rico sea buena. Lo exhorto a que pruebe los platos típicos de nosotros. No se vaya así a comer mofongo. Lo he probado ya en Madrid, pero lo Mm, reprobaré, ¿eh? eh, pero hecho por puertorriqueños. Sí, sí, sí. Pues no debe ser tan diferente, porque sí, sí, sí. Yo tuve una malísima experiencia yendo a Boston, la ciudad de Boston en Massachusetts. Un restaurante supuestamente puertorriqueño. Me sirvieron un mofongo con una salsa que yo jamás he visto en mi vida. Y resultó ser que las personas que estaban allí no eran puertorriqueños. Fue una experiencia terrible. Pero sí, mofongo. Y si es relleno de carrucho, mejor. Que es un tipo de... es marisco. Así que sí, definitivamente es lo que le digo, la gente es buena, la gente es buena. El problema es la situación económica y política actual. Puerto Rico es un país que está atravesando un tiempo bien oscuro. La infraestructura está por el piso y pues vemos mucho que nos gustaría que la situación fuera diferente, pero no es el caso. Independientemente, va a recibir una buena acogida y nosotros somos célebres por ser hospitalarios y por tratar a las personas que visitan nuestra tierra de sobremanera. Los tratamos muy bien. Así que en ese sentido no tengo ninguna preocupación. Para promocionar el Congreso, nuevamente, denos los detalles para las personas interesadas potencialmente. Por Bueno, favor. sí, y agradecido por la oportunidad. El Congreso se celebra del 14 al 17, ambas fechas inclusive, en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. La sede física, vamos a tener varias sedes físicas. 3 días estaremos en Bayamón, en la universidad, pero también un día nos iremos al Teatro Municipal. Otro día vamos a estar en San Juan de Puerto Rico, horario de mañana y tarde. Se pueden inscribir. Es una actividad, bueno, pues que está abierta al público. No se pide, evidentemente, ninguna significación, ni ningún carnet de ningún tipo. Vamos a hablar, el título del congreso es Primer Congreso Internacional Puerto Rico y España, de la ley de sefardíes a la propuesta nacional reparativa para Puerto Rico. Vamos a hablar de los sefardíes, de la reintegración jurídica voluntaria de los sefardíes en España, de otros casos de reintegración. Vamos a hablar de Puerto Rico en relación con la lengua española, con la cultura hispánica, de la historia de Puerto Rico en la época de la monarquía española, con especial detenimiento en el Puerto Rico del siglo XIX. Vamos a hablar del constitucionalismo español en Puerto Rico en el siglo XIX. Vamos a hablar de la Constitución Autonómica de 1897. Vamos a hablar también de la propuesta de nacionalidad reparativa, de otros itinerarios de nacionalidad reparativa. Vamos a hablar de muchísimas cosas, de lengua, de literatura, de ciencia, de la agricultura de Puerto Rico en el siglo XIX. Son mis temas. Creo que 70, entre conferencias y ponencias son 70 o más de 70 o cerca de 70. Pues no puedo decirla una detrás de otra porque estaríamos aquí 2 horas, ¿no? Pero bueno, esta es la cuestión. La literatura española es exquisita. Yo he leído El Lazarillo de Tormes alrededor de 3 veces. Tengo La Celestina en el tintero. Obviamente, ¿quién no puede hablar de Don Quijote de Cervantes? Muchas cosas hay que hablar, muchas cosas para intercambiar. Muchísimas gracias, licenciado Rafael Maldonado de Guevara Delgado. ¿Lo dije bien? Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues perfecto. A mí no me gusta fastidiar los apellidos de la gente. Muchísimas gracias, licenciado, nuevamente por haber participado en esta edición del Archipiélago Histórico. Los veremos allí en octubre. Y esto ha sido una nueva edición del Archipiélago Histórico. Hasta la próxima. Muchas gracias.